No, no, no. Ya. No. No, esta no es. Un rato, doctores, es un mal día para mí. Ya. Buenos días, ahora sí estamos juntos, doctores. Buenos días, doctora. Sí, mil disculpas. Ahora estamos juntos todos, sí, ahora sí, doctora Steffi. Sí, doctora, ya estamos todos. Ya, Steffi y todos colegas, primero mis disculpas, no han visto que he tratado de ser puntual, pero hoy día he tenido un percance que estoy sumamente avergonzada, así que vamos a comenzar la clase nada más con las disculpas del caso. Esta es la tercera clase. Hoy día la agenda tiene que ver cómo se aborda la consulta, la historia clínica, el paquete de atención básico, el paquete de atención completo, el paquete de atención especializado y un enfoque de riesgo y protección que ya desde ayer estamos conversando. ¿Cómo es la consulta adolescente, no? En realidad es peculiar. Ayer lo estuvimos haciendo una práctica con mis alumnos y sintieron exactamente lo peculiar que es porque existe dos demandas cuando ustedes estén en consulta de adolescente. La demanda de la mamá, que a veces es diametralmente diferente a la demanda de la hija, ¿no? Pueda que la mamá diga, mi hija está muy flaca, doctora, no come nada, y pueda que el adolescente piense que está gorda y que quiere bajar porque va a tener de repente un compromiso, algo especial, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta reunión exactamente? De tratar tal vez un poco de confrontarlos a las dificultades que pueden tener en la consulta y cómo poderlos ir solventando. La salud de los adolescentes, colegas, tiene gran importancia para todas las sociedades porque ya lo decimos ayer o antes de ayer, ellos son el bono demográfico que tenemos en el país y serán los líderes del futuro inmediato, ¿no? Constituyéndose en elementos fundamentales para el impulso de nuestro país, del progreso y el desarrollo. Ya lo decía yo, el adolescente en nuestro país y en todo el mundo es un regalo, porque si no trabajamos con ellos, se puede distorsionar el futuro próximo. Cada encuentro, y eso también se los he dicho, con el adolescente debe ser visto como una oportunidad. Ustedes que van a ser clínicos generales inicialmente, antes de hacer su
especialidad tienen la oportunidad de toparse con adolescentes y debe ser un momento para ayudar en su desarrollo y sentar las bases para un funcionamiento saludable en la edad adulta. Hablar de su desarrollo y sentar las bases para el funcionamiento saludable en la edad adulta. Entonces, el acompañamiento tiene que ser el propósito de estar al lado del adolescente y las familias en su proceso de desarrollo. Tratar de ser empáticos es una primera norma que hay que hacer, ¿no? Nada gana usted si solamente habla con la mamá o el papá y no logra hacer contacto con el adolescente. Los padres, como vimos en las primeras clases, suelen separarse del adolescente. El adolescente mejor se separa de los padres. O sea, poco y nada le va a importar la opinión de los padres. Más le va a importar la opinión de los pares. Por eso que es importante que usted haga un acercamiento empático y un acompañamiento a este joven. Vamos a hablar entonces cómo podría darle a ustedes algunas directrices para que puedan trabajar con el adolescente, ¿no? Hay que mantener una relación tanto con el adolescente como con sus padres. Complicado, complicado, porque a veces tienen diferentes demandas, como vuelvo a decir, ¿no? Pero lo que no se puede lucir en la consulta es que usted esté haciendo alianzas o triangulaciones. O sea, tampoco usted se puede poner muy del lado del papá, si tu papá tiene la razón, si tu papá estoy de acuerdo con él, ni tampoco con el adolescente, porque eso puede perder la confianza de ambos y también puede perder digamos, la lucidez de lo que viene a ser la consulta, su imparcialidad de usted para el trabajo. Estar en alerta de las vivencias emocionales que pueden aflorar cuando trabaja con adolescentes. Exactamente. Recuerden que hay una comunicación verbal y una no verbal. Y la no verbal es muy clara, ¿no? Y el adolescente suele ser así, muy expresivo con sus muecas, con su cara, con sus poses, porque están en realidad queriendo expresar su sentir. Entonces tiene usted que estar atento y por lo tanto ver qué tanto la consulta se le está yendo por buen camino, ¿no? Porque a veces los padres quieren ocupar mucho espacio en la consulta y usted tiene que ver que esas palabras, cómo reacciona con su adolescente y también viceversa. Esta es la estructura, ¿no? Al principio usted va a atender al adolescente y a su papá juntos, entonces escucha la demanda de cada uno. Primero escucha la demanda del adolescente si se puede, o si no de la mamá o del papá, porque generalmente entran ya con la demanda muy clara. Es bueno que lo escuchen ambos, cuál es la demanda de cada uno, para que se den cuenta que a veces son muy diferentes, ¿no? Mientras que la mamá lo trae por bajo rendimiento, el chico de repente simplemente viene porque digamos, le preocupa su parte física. Entonces, eso hay que escucharlo y ellos también, que sus demandas son diferentes. Luego, hay un momento en que ustedes tienen que quedarse a solas con el adolescente. La norma técnica lo especifica así, pero tienen que decírselo, ¿no? Tienen que encuadrar la consulta, ¿no? Encuadrar la consulta quiere decir, esta consulta tiene 3 momentos. Me quedo primero con los dos, luego con la adolescente sola y finalmente usted entra, señora, para decirle los acuerdos que he tomado, ¿no? Durante la mayor parte de la consulta debe usted atender al adolescente a solas, pero para hacerlo tiene que haber advertido a la mamá que de eso va a pasar. Esto también es importante, el resguardar la confidencialidad que hay que tener con el adolescente, ¿no? Hay que comunicarle al adolescente y a los padres que la información que usted va a dar, que va a recibir de él, no necesariamente lo va a decir a los padres. Y para esto, si en todo caso usted tiene que decirlo, romper la confidencialidad, debe haber negociado previamente con el adolescente. Perdón un ratito, doctores. En los casos que no hay acuerdo, a no ser que la vida del adolescente o de la otra persona corra realmente peligro, se debe respetar los deseos del adolescente. Solamente se rompe la
confidencialidad si es que hay riesgo de vida del adolescente. No necesariamente se debe, digamos, romper esto porque va a perder usted la confianza de su adolescente si no es un tema muy, muy importante y vital. Al término de la consulta debe usted reunir al papá, a la mamá y al adolescente, dar un diagnóstico y un plan de trabajo con ellos, ¿no? En el trabajo, como vamos a ver, a veces también está planeado trabajar con los papás. ¿Qué pasa cuando el adolescente se niega a hablar? Eso es muy frecuente. El adolescente levanta los hombros y dice, yo no sé por qué me han traído a la consulta, doctora. No tengo nada, ¿no? Ese es el adolescente. Yo no tengo nada, no tengo ningún problema, ¿no? Levantan los hombros, ni siquiera a veces contestan, hacen un gesto como diciendo, yo estoy acá por gusto, ¿no? Entonces, lo que puede usted hacer es respetar un tiempo su silencio, respetarlo, y luego buscar temas que lo pueden motivar, ¿no? Yo uso mucho los temas actuales, le pregunto de fútbol, le pregunto de rock, le pregunto de las películas de Netflix, le pregunto de sus juegos de máquina, y ahí de repente vamos bajando la tensión y podemos entrar a conversar con el adolescente. Pero si el adolescente se niega a hablar, colegas, no lo fuercen, respétenlo. De repente no tiene todavía la confianza con nosotros para poder manifestar. Muchas veces me he quedado a solas, se quedan callados, yo los respeto, entra la mamá nuevamente y no he podido sacar ningún dato hasta que él comienza a tener confianza con nosotros. El médico debe seguir hablando cosas muy horizontales, temas que le pueden interesar y permitir que el adolescente guarde silencio. No empezar al inicio con preguntas cerradas para que le sea fácil. ¿Te gusta el colegio? Sí, no. ¿Juegas fútbol? Sí, no. No, preguntas cerradas. Y luego comenzar con las preguntas más abiertas, ¿no? ¿Qué te ha parecido el último partido de fútbol? ¿Qué te parece la actuación de Gianluca? Etcétera, para que ellos puedan ya comenzar a tener confianza y poder conversar con nosotros. Esto ya los dije, ¿no? Hay actividades que generalmente les agrada al adolescente conversar, como podría ser los juegos de máquina, como podría ser el chat, como podría ser los TikToks, como podría ser los deportes, la música, etcétera, para que él pueda ver que la consulta no es tan formal ni tan, digamos, de temor para él y pueda abrirse a contarnos cuáles son sus preocupaciones. El momento del examen clínico, el acercamiento de tocarla, de acercarme, es un buen momento para también conversar. Y también como que el examen clínico, colegas, siempre debe estar un adulto. Entonces, generalmente la mamá está delante o el papá, hay un biombo que nos separa y usted se acerca al paciente y ahí de repente en esa cercanía puede usted sacar alguna data que él quería decirle, pero que no tenía confianza o que no quería que sus padres escuchen. Es un buen momento el examen clínico. Y después de hablar con el adolescente, durante cierto tiempo, haga participar a los padres, nuevamente entran los papás y usted le dice cuál es el motivo, ¿no? Cuál es la razón, cuál es el diagnóstico y cuál es el plan de trabajo. Facilite la discusión de cuestiones importantes de la adolescencia. Los padres también no entienden al adolescente, es un buen momento también de aclarar los cambios, o sea, la primera clase que les di, y el adolescente se comienza a sentir cómodo porque dice, ya, por fin alguien entiende que yo tampoco sé por qué estoy irritable, ¿no? Alguien entiende que ya no me deben tratar como niño y entonces es un buen momento para que el adolescente comience a ver que usted sabe de qué se trata su etapa de vida. La historia clínica es un poco peculiar en adolescentes porque, como van a ver, se distancia de la pediátrica que están usando en este momento, porque miren ustedes, esta es la historia clínica que manda el ministerio que deben usar ustedes en la atención adolescente, ¿no?
Y como van a ver, a diferencia de por ejemplo, de la etapa pediátrica, la etapa perinatal, miren los espacios que le dan. ¿Fue normal? Sí, no. Cuando probablemente cuando han hecho historia clínica pediátrica le dan un espacio grande. Acá no. Acá solamente si fue normal, sí o no. Todo el momento de crecimiento y desarrollo. Luego las vacunas del adolescente, que ya hemos visto ayer en la clase, están sumamente abandonadas por este grupo, ¿no? Antecedentes personales se van, miren, acá comienza consumo de drogas, accidentes, trastornos psicológicos, ¿no? Recuerden que este chico ya tiene 12, 13 años, o sea, a veces ya han estado en psicología por alguna razón, ¿no? Y en la familia lo que buscamos sobre todo son enfermedades, como les dije ayer, las enfermedades no transmisibles, porque estamos pensando que este adolescente puede estar cargando esa parte genética y comenzar a prevenir, ¿no? También si hay violencia, ay, perdón, doctores, se pregunta si hay violencia intrafamiliar y si ha habido una madre adolescente. La madre adolescente es un factor de riesgo para mi adolescente. Está definido así, ¿no? Con quien vive y el grado de instrucción de los padres, porque ya les dije, o ya lo van a ver ahora en el cuadro, cuando tenemos familias con muy bajo nivel educativo, es un factor de riesgo. Y en esta historia clínica, perdón, doctores, en esta historia clínica comienzan a aparecer los antecedentes psicosociales que no lo van a ver ustedes en otra historia. Acá ya tenemos que preguntar por nivel escolar cómo está su rendimiento académico, si trabaja, qué edad inició el trabajo. Hay una pregunta sobre su estado de socialización, si tiene amigos, si tiene novia, si practica deporte, si se siente aceptado, sobre hábitos, ¿no? Miren ustedes que está impreso, o sea, no es que pueden o no, deben preguntar, ¿no? O sea, esta es la historia clínica adolescente que tiene, como vuelvo a repetir, una distancia grande con la historia clínica pediátrica por toda esta data que se les está preguntando al adolescente. Y obviamente tenemos que trabajar salud sexual reproductiva, la menarquía, el inicio de relaciones sexuales, si ha habido o no tocamientos, embarazos, etc. La historia clínica adolescente a veces no nos toma un solo día, tenemos que compartir hasta 3 consultas para poderla terminar, porque es muy amplia, porque tiene que también entrar con temas psicosociales que no son fáciles de poder captar, ni también de salud sexual reproductiva. No todo adolescente en la primera le va a decir a usted que sí tuvo relaciones sexuales. La historia clínica también tiene que ver con los cuidados preventivos. Perdón, doctores, un ratito. La historia clínica tiene que ver también con cuidados preventivos que tiene o no tiene el adolescente en todas sus áreas, ¿no? Tanto como habilidades de vida, como parte personales de él, de parte física, y como también si es que hay o no algún estudio preventivo sobre métodos anticonceptivos o temas importantes para él sobre violencia. Como saben ustedes, para hacer peso sobre su desarrollo y crecimiento del adolescente, solamente usamos nosotros el IMC para la edad y para el sexo y talla para la edad. Y como ven la clasificación abajo, trabaja justamente con CDC. Si es menor de quinto percentil, el adolescente se llama desnutrido o bajo peso. De 5,85 percentil en el IMC es un adecuado. Más del 85, pero menos del 95 es sobrepeso y más del 95 percentil es obesidad. En adolescentes no trabajamos peso para la edad, no, ni peso para la talla. Trabajamos IMC para la edad y para el sexo y talla para la edad solamente. Bueno, y este es el formato de la consulta que solamente quería que lo conozcan, pero sobre todo quería que conozcan cómo es la consulta adolescente, que es completa por los paquetes que también ahora les voy a enseñar. Miren lo importante de los datos personales, su grado de instrucción,
en el adolescente, si tiene religión. Muchos nos dirían, es importante, doctores. En adolescencia es importante porque es un factor de protección. Saber si el paciente pertenece a cualquier religión. Entre ascendencias personales, no se olviden, por favor, de pedir sobre inmunizaciones, ¿no? Porque generalmente hay que ponerlos al día es la palabra, ¿no? Porque muchos de ellos no han completado ni siquiera las vacunas de los 4 años y menos las vacunas del adolescente, entonces hay que ponerlos al día. Mire ustedes que hay que preguntar también por hábitos en los antecedentes, por algún consumo, si estuvo o no en manejo psicológico. En los antecedentes familiares, siempre, colegas, sobre todo, hurgar si hay antecedentes de enfermedades no transmisibles, metabólicas, el síndrome metabólico, hay que preguntar siempre si hay esos antecedentes, porque sabemos ustedes y yo que se puede estar instalando un síndrome metabólico en adolescentes silente, entonces hay que buscar si esto se está presentando con este adolescente en la consulta. Maltratos, trastornos psicológicos, etc. Los estudios psicosociales también, ya lo hemos conversado, no son fáciles de sacar esta data, pero hay que tenerlo presente. Y el examen clínico, pues, es un examen clínico minucioso, donde se tiene que hacer, aparte del diagnóstico nutricional, siempre tomar la presión arterial, evaluación de Tanner es obligatorio, ya lo hemos hablado desde la primera consulta, la evaluación postural, el test de Adams, porque en estos pacientes existe mucho la escoliosis del adolescente por posturas inadecuadas, agudeza visual, porque ya les dije también en la primera clase, el globo ocular también sufre cambios y a veces están con ametropías. Y agudeza auditiva nos hemos dado cuenta mucho también por el uso y abuso de los audífonos o porque también tienen un cierto grado de no escuchar y a nadie se lo han dicho, ¿no? Y un examen clínico minucioso y por segmentos. Estas son las tablas que usamos de la CDC. Este es el Tanner, que ustedes ya lo conocen, y que por favor quisiera que siempre lo tengan con una cartilla, si es que no se acuerdan, y para poder, porque no puede terminar el examen clínico sin el Tanner del paciente. Complicado, complicado, ¿no? Me imagino para los varones, lograr que el adolescente se deje evaluar mama siempre, y para las chicas evaluar Tanner de varón, pero la norma técnica lo exige y tienen que lograr. Para poder lograrlo, es todo el proceso que les acabo de hablar, la empatía, la horizontalidad, la confidencialidad, el respeto al adolescente, el no hacer triangulaciones y lo van a lograr, no hay problema. La evaluación psicosocial, que también está incluida en la evaluación adolescente, tiene que ver con una evaluación de habilidades sociales, ya sea la autoestima, la comunicación, la asertividad, la toma de decisiones. La evaluación de la cólera, ira y agresión, tamizaje de violencia y el SQR. Miren ustedes, todo esto, doctores, tiene test, ¿no? Tiene test que ya están normados, que están validados, que todos los que trabajamos con adolescentes los tenemos en nuestro haber. Entonces, parte del examen de la atención, por eso que dice que al final uno debe darle un diagnóstico y un plan de trabajo, tiene que ver con estas evaluaciones psicosociales, de las habilidades sociales, del grado de cólera, irritabilidad y agresión, el tamizaje de violencia y el SQR. Y ahí tenemos más, incluso también tenemos, por ejemplo, test para ver depresión, ansiedad, y podemos seguir haciendo según lo que necesitamos con el adolescente. Esto lo hace el médico, no necesariamente la psicóloga. Esto lo hace usted. Finalmente, le das un plan de trabajo individual sobre la patología encontrada. Encontramos asma, le voy a dar su salbutamol, etcétera. Bueno, encontramos escoliosis, voy a hacer una radiografía, no sé qué. Hay que hacer la consejería integral o focalizada. Integral si no hay factor de riesgo, focalizada si encontró usted un factor de riesgo. Hay que hacer consejería familiar, hay que darle a los padres un poquitín de la primera clase mía,
donde le habla a usted sobre los cambios adolescentes, sobre la importancia de las jerarquías, sobre la importancia de los límites y que aprendan a negociar. Y un trabajo colectivo, ¿no? Lo que se llama comunitario, con talleres grupales y sesiones educativas. Esto es el trabajo con adolescentes, la historia clínica. La atención del adolescente comprende la entrega de paquetes integrales y para ello se tiene que seguir los siguientes pasos, que es captar a un adolescente, admitirlo a su espacio de ustedes y dar una atención integral, ya sea dentro del establecimiento o fuera de él. Ayer hablábamos sobre la importancia de trabajar con la comunidad, ¿no? Y cuando ustedes sean serumnistas, captar al adolescente, donde me hicieron una muy buena pregunta, yo les dije en el colegio o en cualquier espacio donde puedan ustedes ver adolescentes reunidos. Captar al adolescente, llevarlo al centro donde ustedes trabajan, admitirlo bajo una historia clínica, y hacer todo el paquete de atención que les acabo de decir y ver si se pueden quedar con ellos o hacer una referencia a un centro de mayor especialización. Hay que hacer una organización en el trabajo intramural, que ya les enseñé ayer también, que tiene todos unos pasos que tiene que ver con, por ejemplo, la etapa de triaje, con ver si el adolescente tiene algún motivo de consulta específica y luego hacer todas las evaluaciones que le corresponden, ¿no? Y siempre ofreciendo también una atención preventiva y promocional. El trabajo intramural va básicamente con la evaluación del adolescente, que vamos a ver que tiene paquetes. Este paquete, colegas, de pedir análisis está completamente financiado. Los que trabajan tanto en salud o los que trabajamos en el Ministerio de Salud, en los hospitales del Estado, del MINSA, tenemos la suerte de poder pedir análisis y está completamente financiado por el SIS. Entonces, no hay que tener temor de pedir el hematocrito, la glucosa, el perfil lipídico, hasta incluso hormonas tiroideas, si que lo ven necesario. Ofrecer en este paquete cuidados esenciales al adolescente para que pueda fortalecer también sus habilidades para la vida, sus hábitos y estilos. Es un tiempo que la norma técnica nos indica que podemos atender al adolescente hasta en 3 momentos, ¿no? 3 momentos para poder cumplir todo este paquete, porque como van viendo es amplio. Entonces, la demanda, el motivo de consulta, el asma, el dolor de garganta, que puede ser el dolor de barriga, la diarrea, es importante, sí, pero tiene usted que completar todo este paquete de atención, porque vuelvo a repetir, en adolescencia usted puede mejorar la neumonía, mejorar el asma, curar de repente ese parásito que tiene el niño, pero si usted no hace todo ese trabajo, se ha quedado muy corto, porque el adolescente sale, hace una conducta de riesgo y usted pierde a su paciente. Afuera, bueno, hay que cuidar el trabajo formando educadores de pares, ¿no? Hay que trabajar con las familias. Ayer dije que el trabajo del adolescente es personal, familiar y comunitario. ¿Cómo hacer la participación familiar? A veces es fácil porque los citamos al consultorio, a los padres y podemos trabajar. A veces no, hay que hacer visitas domiciliarias. ¿Y cómo trabajar con la comunidad? Ya les he dicho, este no es un trabajo muy aislado del médico porque solos no podemos, ¿no? Hay cambios en la sociedad que tenemos que hacer, como por ejemplo hablábamos ayer del saneamiento ambiental o disminuir la violencia, etcétera. Tiene usted que trabajar intersectorialmente, ya sea con el municipio, con los clubes de madres, con las instituciones educativas, para que pueda haber un cambio real en este grupo. Bueno, y la familia siempre es un gran espacio, colegas, para que el adolescente crezca saludable. La familia debe constituirse en una unidad de intervención de la salud del adolescente. Miren ustedes, la familia debe ser intervenida por ustedes siempre, dado que sus miembros
tienen el compromiso de nutrirse emocional y físicamente, compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero. Otros escenarios de intervención a considerar son las instituciones educativas y la comunidad. Pero para mí, con todos mis 25 y tantos años trabajando con adolescentes, la familia es el organismo más importante de intervención para que el adolescente pueda tener factores de protección y no caer en conductas de riesgo. Este es el paquete, pero lo voy a pasar muy rápido porque solamente esta lámina es para decirles que hay paquete para los adolescentes de 10 a 14 y hay paquetes para los adolescentes mayores de 15 a 19. Nada más. Ahora vamos a entrar cómo son estos paquetes. El paquete en atención integral adolescente, colegas, se divide en 3. El básico, que lo deben dar todos. El completo, que es el siguiente que les voy a enseñar, y el institucional, que es el que uso yo en el instituto, que son los que trabajamos en tercer nivel. El paquete básico, miren ustedes en qué corresponde. Hay que identificar riesgos psicosociales. Vale decir, tiene que hacer usted toda la evaluación de habilidades sociales. Tiene que ser Tanner, colegas. Siempre, por eso tienen que acostumbrarse a ser Tanner. Hay que hacer una prueba de descarte de embarazo o de VIH, ¿no? Si es que lo amerita el paciente. Entrega de métodos si es que el paciente lo requiera. Una evaluación nutricional IMC a todo paciente. Determinar su agudeza visual con las tablas de Shannon. Ver su hemoglobina con el hemoglobinómetro portátil. Suplementar siempre hierro, es gratuito para los adolescentes. Ver las vacunas, ponerlo al día, ¿no? Y solo si necesitaríamos visitas domiciliarias. Pero este paquete básico, doctor, ustedes tienen que hacerlo donde estén, así sea una posta, porque no requiere mucho más que su evaluación de ustedes. Les obliga a dar consejería en salud mental, en salud nutricional y en salud sexual reproductiva. Recién ahí se completa este paquete básico, obligatorio a todo servidor de la salud. Pero si usted está ya en un hospital, o sea, o un centro de salud donde hay más, donde hay siquiera un laboratorio, usted está obligado a darle el paquete básico y además todo esto. Ya una evaluación de la agudeza visual ya más minuciosa, hacer el test de Adams, ver el examen postural, va a ser una mínima evaluación estomatológica, hacer instrucción de higiene oral, asesoría nutricional, evaluación clínica buscando la patología que tiene el adolescente, evaluación psicológica en caso lo necesita, y test y sesiones de entrenamiento de habilidades sociales. Aparte del básico, porque acá sigue, no es que no puede, no deba hacer el Tanner y todo lo que está en el primer cuadrado, sino debe hacer todo esto y pedir todos estos exámenes de laboratorio que están financiados, que no debe faltarle a todo adolescente, así sea sano, colegas, ¿no? Y que el SIS y el salud lo cubre. No tendríamos, y como vieron en la clase de ayer, esta es una obligación en todo establecimiento de salud, incluyendo, colegas, incluyendo las clínicas. Un examen de hemoglobina, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, glucosa, orina completa, parásitos, Graham y si hay otro más. Pero por lo menos estos de acá están financiados para todo adolescente. Y si están en un instituto como el que estoy yo trabajando en el INS Breña, lo que tienen que hacer es, miren todo lo que tengo que hacer yo todos los días en mi atención. Dar el paquete básico, el paquete completo y ver todavía si, como viene al instituto, si es que hay otro examen por la especialización que tenemos, ¿no? Y el diagnóstico y tratamiento que debería estar gozando el adolescente. Hay que tener el enfoque de riesgo y protección en todo adolescente. Ayer ya vimos esta lámina, no voy a repetir, solamente quería traerla para que la tengan presente. Siempre hay que pesquisar, colegas, riesgo y protección al adolescente, si no, no hemos completado desde la historia clínica. ¿Y cuál es esta conducta a seguir con nuestro paciente? ¿Cuál es la conducta? Primero, atención del motivo de consulta.
No se olviden eso, colegas. Por más que ustedes están viendo que el chico, a ver, luce desgarbado, luce con una escoliosis marcada, con un acné marcado, está tosiendo. Si para él el motivo de consulta es, ¿qué le puedo decir? ¿No? Lo que le suda las manos, eso es la razón y eso hay que cogernos como la llave que entra a la cerradura de nuestra puerta para que él pueda ingresar. Y si para él es importante, hay que darle la importancia. Hay que hacer la evaluación integral, elaborar un plan de atención integral individualizado y ejecutar el plan. Esto es la evaluación integral, doctores, que les quería presentar. Primero, hacer el crecimiento, desarrollo, como en todo paciente pediátrico. Evaluar Tanner, no se olviden, agudeza visual, evaluación psicosocial, evaluación de la postura, evaluar la agudeza auditiva, tamizaje de violencia, tamizaje de depresión e identificar factores protectores y de riesgo psicosocial. Recién ahí ustedes han terminado esta evaluación integral con el adolescente. Si lo estoy pasando porque no necesita lectura de mí. El momento de la confidencialidad del adolescente a solas es muy importante, doctores. No se olviden de hacer el Tanner complicado, pero hay que hacerlo. Con mucha sensibilidad, ¿no? Con mucho respeto también, ¿no? A mí me va muy bien haciendo, por ejemplo, el Tanner en las chicas. Le digo, siempre tienen que decir lo que van a hacer. Te voy a ver tu mamá, primero una. Entonces solamente descubro una. Eso es bueno. Se sienten menos invadidas, ¿no? Y pedir permiso. Si el adolescente no desea evaluarse, tampoco exigirlo. Lo postergamos, ponemos en la historia al momento el paciente no permite y lo hacemos en la siguiente. Comprenderán que para ellos estos pasos de evaluación de Tanner es bastante íntimo y hace buen tiempo que nadie se los examina, se los aseguro, ¿no? La mamá le dice a ustedes, él ya se baña solo, ella se baña sola, no se deja evaluar, ¿no? Y la gran meta es enseñarles incluso a hacerse la autoevaluación, no olvidar, colegas, cuando hagan sus diagnósticos de crecimiento, lo que ya hemos conversado, el madurador temprano, el madurador tardío, explicarle por qué a ella le está perturbando, por qué no crece, o a la otra le está perturbando porque tiene una mama chica, una mama grande, todo eso tienen que comenzar a dar. Ahí está la agudeza visual, que es simple, que ustedes lo pueden hacer, la agudeza auditiva, que no necesariamente en esta fotita está este aparatito, pero no, pueden hacerlo solamente acercándose y hablándole a un oído y a otro y ver si hay una dificultad para la escucha. La evaluación físico-postural, ahí está el test de Adams, muy frecuente la escoliosis en el adolescente. Hay que hacerlo, colegas, porque se van a sorprender ustedes la frecuencia de ver cuando se ponen de espalda que un hombro está más arriba, más abajo, las espinas de la escápula también están asimétricas y cuando se pone en posición de Adams, hacia adelante, vemos esa jiba que está ahí pues groseramente dibujada. Un examen clínico completo de acercamiento y de repente de poder sacar alguna data, ¿no? Y quería terminar un poquito con la telesalud, que ha sido muy buena, ¿no? Nos ha ido muy bien. En todos estos 2 años de confinamiento hemos trabajado telesalud con el adolescente. Quiero decirles mi experiencia, es buena porque el adolescente está familiarizado con estos aparatos, ¿no? Y permite la confidencialidad. Se ponen ellos sus audífonos y pueden hablar cercanamente y se sienten cómodos, ¿no? La confidencialidad que a veces los padres no lo permiten, ¿no? Ha sido un acercamiento muy bueno de llevar medicina a través de un celular o de una máquina, ¿no? De un Zoom.
Y también nos ayuda cuando queremos hacer algo más grande en el hospital, en hacer evaluaciones a distancia con otros colegas. O sea, el telemonitoreo se llama teleconsulta, es muy buena. Se necesita obviamente una escucha activa del adolescente, mucha confidencialidad, pero nos ha ido bien. Les comento que el adolescente se mete a su cuarto como que está acostumbrado y comienza a hablar con libertad, privacidad, tener un enfoque siempre integral y un enfoque de derechos. Si no quieres hablar, no tengo por qué obligarte. Que para los adolescentes el acceso a la consulta médica sea un beneficio y no un obstáculo. Quisiera que al final de la consulta el adolescente quiera regresar. A veces mi trabajo de la primera consulta solamente es explicarle a él que ahí es un espacio diferente, empático, de respeto, de que lo voy a escuchar y que podemos encontrar soluciones de tu problema, ¿no? Esa sensación es importante para que el adolescente regrese. Ah, doctores, hay una alerta de... Perdón. Quiero terminar con este enfoque que algunas de mis alumnas lo conocen. Perdón, doctores, es una alerta de emergencia, ¿no? Y como tengo dos teléfonos, los dos suenan. Ya, perdón, doctores. Quiero terminar solamente con esta mnemotécnica que es muy útil para la consulta integral, que quisiera que la recuerden cuando ustedes hagan la atención adolescente, que es el HEADS, ¿no? Conocidos por algunos de mis alumnos que alguna vez revisaron una de las revistas que les di, ¿no? Y es una mnemotécnica, o sea, no necesariamente la tienen que tener, pero para mí es muy útil y lo van a encontrar en muchos libros, en muchos libros. Entonces, y es para que el médico que no se dedica a adolescentes no se olvide de hacer estas preguntas, ¿no? H de hogar, ¿no? Verse la estructura, la E de educación, ¿no? Rendimiento escolar, la A de actividades, hábitos, ¿no? Que pueda tener adolescente, pertenece o no a grupos, ¿no? Hobbies, D de drogas, S de sexualidad, ¿no? Para también poder sospechar o no alguna enfermedad de transmisión sexual y S de suicidio. Vamos a ver cómo lo pueden usar. Si es en hogar, con quién vives, qué adultos son importantes para ti, cuéntame acerca del lugar donde vives, y un indicador de protección es, sí, vivo con mis padres, sí, no tengo problemas, y, sí, tengo una buena relación o una relación regular. Factor de riesgo, el adolescente informa que tiene abuso físico, que él es el que está a cargo de su familia y usted ya se comienza a alertar. Entonces acá ya tenemos un factor de riesgo. Si vemos educación, ¿no? O empleo, ¿no? ¿De dónde consigues el dinero? A mí me sirve mucho cómo es tu rendimiento escolar, ¿no? Si eres un buen alumno regular, ellos son honestos, se lo van a decir. Cómo consigues dinero, ¿no? Un factor de protección es, tengo buen rendimiento escolar o regular a bueno, no tengo problemas con los cursos, asisto al colegio, solamente trabajo un rato de manera libre, ¿no? Y los indicadores de riesgo es, no tengo espacio para actividades de esparcimiento, tengo bajo rendimiento escolar, no tiene una visión positiva del futuro. Y eso lo van ustedes apuntando como factores de riesgo. Igual en actividades, ¿no? ¿Perteneces a algún grupo? ¿Practicas deportes? Sí, no. Solamente en mi tiempo libre estoy en el parque, sentado con los amigos, fumo un poco, tomo un poco, ya nos va alertando de los factores de riesgo. Drogas igual, solamente lo probé una vez, doctora, consumo alcohol cuando voy a las fiestas, alguna vez me embriagué mucho, etc. En la sexualidad también, si tienes o no enamoramiento, qué nivel de petting estás manejando, solamente te acercas un poquito, ya estás pasando a tocamientos, etc.
y ver los factores de protección, si conoce o no conoce algunos métodos, ¿no? Como muestra intenciones de no querer practicar sexo o sí, etcétera. Le va a usted diciendo si estamos ante un adolescente que está protegido o tiene riesgo. Y depresión y autoestima, no se olviden de preguntar, pregunten, colegas, sin mayor temor, si estás triste, si estás enojado, estás irritable, si has pensado en la muerte, si has pensado en matarte de frente, no tengan temor porque se van a dar sorpresas, que a veces el adolescente sí le dice sí y hasta ya lo tiene elaborado. En la conclusión, el enfoque tiene que ser estructurado como les he dado, tienen que tener sus paquetes ya claros de lo que tienen que hacer, siempre primero dar asistencia médica, el motivo de consulta y no extender la confidencialidad en forma indiscriminada. ¿Qué quiere decir? Que si hay que romperla, tienen que romperla, no se hagan problema porque también somos médicos y no podemos ponernos nosotros también en riesgo ni en ser cómplices de algún tema. Y también trasladar la responsabilidad a sus padres. Muchas gracias, colegas. Vuelvo a pedir disculpas por la demora, pero he tratado de terminar en el tiempo adecuado. Hola. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Doctora, una consulta. En el caso de poder darnos cuenta de que está sufriendo violencia intrafamiliar el adolescente, ¿qué se debe hacer en esos casos? ¿Se avisa a alguna autoridad o nosotros mismos tenemos que Claro, manejarlo con los sí. padres y familia? Muy buena pregunta, Joseph. Primero, debes, si te enteras que el adolescente es víctima de violencia, cualquiera de ellas, física o sexual, tienes que comunicarle a los padres porque tienes que hacer un alto, ¿no? Tienes que decirle que no, eso no está correcto. Inmediatamente donde tú estés, tienes que hacer la denuncia, donde tú estés. Pongamos que estás en un hospital como yo, lo mandas a MAMIS y ahí hay todo, el MAMIS es el módulo de maltrato infantil. O si no tienes esa suerte, estás solamente en un centro de salud y no hay un MAMIS, tienes una enfermera, una técnica, una asistenta social, le dices que llame a fiscalía y que haga la denuncia anónima. Hay que hacer la denuncia. Porque tú pones en la historia, se hace el reporte a fiscalía, nada más. Ya tú lo reportaste y así es importante. Y digamos que no tienes a nadie, que estás solo, hay líneas de apoyo y llamas a línea 100 y das también la denuncia. O sea, sí tienes que denunciar, dependiendo de dónde te encuentres. Si estás solo a línea 100, que es una línea también de llamar y acusar a los riesgos que tiene el adolescente, ya tú has hecho la denuncia, le dices a la enfermera que llame a fiscalía y que diga que hay acá un abuso, que haga seguimiento la asistenta social o la enfermera, y si tienes la suerte de estar en un hospital, lo mandas al módulo MAMIS, pero esos casos hay que denunciar. Y a los padres también hay que darles el dramatizar, ¿no? Dramatizar como ayer hicimos con un grupo de alumnos, dramatizar y decirle qué está esperando, ¿no? Que esta chica quede embarazada, si es abuso sexual, que está esperando que esta niña aparezca muerta de tantos golpes, etcétera, para que siquiera tengan un poco de reparo, ¿no? Y cesar el maltrato. Y si es un maltrato psicológico o verbal, estamos ante una paciente deprimida que está esperando usted que llegue al suicidio, porque el adolescente confió en ti en decírtelo, tienes que siquiera tomar una actitud para que pare el maltrato, Por un lado con los padres y por otro lado con la denuncia. Sí, así es. ¿Alguna pregunta más? Doctores, muchas gracias por su tolerancia. Nos vemos en la práctica. Dime, Steffi, ¿cuántos alumnos están en la clase? Doctora, ahora son 29 alumnos. Ya se retiraron algunos, ¿no? Sí, solo un alumno.
Me lo mandas, Steffi, ¿ya? Sí, doctora, no se preocupe. Bien, muchas gracias, doctores. Ya iremos profundizando. Quedé con Stephanie. Por favor, díganme si están todos de acuerdo en hacer mañana caso clínico para que puedan el lunes estar más concentrados en su examen próximo. Y personalmente a mí también me conviene. Comenzamos 8:30 mañana mejor. Gracias, buenos días, gracias. Vayan a su práctica. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.